sin el consentido. Entonces, ahora sí, hoy es nuestro tercer encuentro, entonces vamos a encomendarnos, todos inclinen su rostro donde se encuentran para darle la bienvenida al Espíritu Santo a esta plataforma y con cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor. Queremos bendecir y exaltar tu santo nombre, Cristo. Gracias por darnos el privilegio de la vida, Señor. Poder realizar las actividades cotidianas de este día, Señor. Y gracias porque tú nos has dado el privilegio, Dios mío, de poder disfrutar esta tarde, Dios mío, de poder disfrutar, Dios mío, todas estas. Gracias por estos 8 meses del año que tú nos has brindado, Dios mío, en tu presencia. Gracias por tu cuidado. Mira ahora, Señor, aleluya, que vamos a iniciar este espacio de enseñanza-aprendizaje. Te invitamos a que seas el centro, Dios mío, de cada enseñanza, que tú abras, Dios mío, nuestros corazones para ser receptivos a tu palabra. Dios mío, que uses al Maestro como nunca le has usado, Dios eterno, y que nosotros podamos aprender para seguir edificando a tu pueblo. Padre, pon en sintonía cada dispositivo, Señor, de modo tal que todos puedan escuchar tu enseñanza, Dios mío, sin interferencia, que cada persona se pueda conectar, Dios mío, aleluya, para poder disfrutar de cada una, Dios mío, de las enseñanzas que tú has preparado para el día de hoy. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Adelante, ministro. Dios le bendiga. Amén, amén. Bendiciones a todos. Nuevamente estamos por acá, como siempre, contento, agradecido de Dios por este día, un día más de vida, vida eterna y vida en abundancia. Y es para ya hoy es la penúltima impartición. Recuerden que eran solo 4 imparticiones y quisimos hacerlo así porque esto es una abreboca, como dijimos del principio. Por eso algunas veces no enfatizamos solo en un tema, sino que queremos ampliar porque esto es para que la gente se motive a estudiar y vea que hay algo más y que la palabra va más allá. La palabra de Dios no tiene límite. Los grandes sabios de Israel decían que su conocimiento en cuanto a la Torá era como una gota de agua en el océano, comparado el océano con lo que desconocían. O sea que usted puede estudiar toda su vida eh, un versículo bíblico y no se lo aprende. Usted puede dedicar su vida entera a un solo versículo y ni así se lo aprende. Ya usted sabe. Entonces, vamos, como decimos un buen dominicano, vamos al mambo. Ya estudiamos un poco de lo que era la historia bíblica, estudiamos un poco de geografía. Recuerde que esos temas no son de un día para otro. Por eso explicaba eso. Usted tiene que durar años estudiando solo un tema. Entonces yo lo que paso por acá y paso por encimita de los temas, ya saben. A mí me dieron geografía 6 meses, más lo que uno indaga, uno aprende, no lo puedo dar acá en 2 horas, 1 hora, hora y media. Entonces, hoy vamos a hablar acá de varios temas hoy para avanzar, porque ya en la próxima clase vamos realmente a cerrar. Ya todo lo que falte lo vamos a hacer, aunque sea a vapor, rápido, porque solo eran 4 imparticiones. Entonces acá tenemos arqueología 3.1, que es como lo presenta el folleto. Entonces, usted sabe que la palabra arqueología viene de 2 palabras griegas. La mayoría de los términos que nosotros tenemos son griegos. Griego, muchos son del latín, pero el latín viene del griego, o sea que es lo mismo. Eh, Todo lo que tiene que ver con medicina, ciencia y tecnología es griego, escuche eso. Todo lo que tiene que ver con medicina, ciencia y tecnología es griego. Por ejemplo, todos nosotros sabemos griego, pero no sabemos porque no sabemos que sabemos. Es como el hombre sabio que nunca se equivocó y la única equivocación fue que una vez creyó que se equivocó, pero no se equivocó. Pero por haber creído que se equivocó, se equivocó. Asimismo, todos los idiomas que vienen del latín tienen desde un 27 hasta un 30% de griego, o sea que es demasiado. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, a que le sube el volumen, pero no sé si soy yo o alguien más, ahí lo subí, no sé. Solo leí que decía sube el volumen. Eh, Vamos a ver acá. ¿Es a mí o era a la amada lo del volumen? Porque ahora no sé.
Se Vamos escucha a... bien, maestro. Ah, ok, entonces no era a mí. Entonces, miren esto. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Biblia, ya hablamos ese término, es una palabra griega que significa biblioteca, muchos libros, conjunto de libros o de literatura. Entonces, cuando decimos anemia, esta persona tiene anemia, la palabra a en griego, al igual que en otros idiomas, significa falta de, carente de o sin. La palabra emia es sangre. Cuando alguien tiene anemia, le falta sangre. Cuando alguien le presta un libro a otro, le dice, leíste el prólogo. Pro significa primero, logo significa mensaje. También logo significa palabra, verbo, pero en este caso significa mensaje. Leíste el prólogo, o sea, leíste el primer mensaje. Se me desinfló un neumático, que es una llanta, una goma. Neuma significa viento, brisa, soplo, en este caso viento, y tico significa arte en griego. Entonces el neumático es el arte del viento. Espérame en el semáforo, sema, que es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento. Sema significa señal o milagro. Entonces, sema es señal y foro es portador. El semáforo es el portador de señal o de señales. Y así sucesivamente hablamos griego sin saber. Todos los términos que usamos. Ah, mira, el niño está enfermo, llévalo donde la pediatra. Pedía significa doctora, y pedía significa niño, perdón. Y iatra significa doctora, pediatra, doctora de niños. Y nosotros hablamos todo eso como si fuera nuestro idioma. Normal, no nos enteramos que el semáforo, que el teléfono, tele significa lejos y fono significaba voz humana. Entonces, cuando estás hablando por teléfono, tú estás hablando de lejos, pero con una voz humana. Televisión, telescopio, todo eso es griego, pero no me voy a quedar ahí. Vamos a seguir. Es solo para que tengan idea. Hay algunas personas que realmente no les gusta que uno haga esos detalles, sino que vaya, no vaya a la arqueología. Pero eso también se entiende. Hay gente que son muy sistemáticos y no le gusta que usted se salga del tema ni para respirar. Entonces, arqueología, ¿qué significa antiguo? De viene la palabra arcaico. Algo arcaico es algo antiguo y la palabra logía, en este caso, significa estudio. Entonces, arqueología es el estudio de las cosas viejas o antiguas. Entonces, ha habido mucha crítica a la Biblia y otras cosas diciendo que eh, muchos de los hechos bíblicos no ocurrieron, son inventos fanáticos, de creyentes fanáticos, que inclusive he visto documentales diciendo que David no existió, que Abraham no existió, que Moisés no existió, que no existió, muchísimas cosas. Entonces, la arqueología nos ha ayudado a probar, o sea, que esto no es un religioso, fanático, cristiano, evangélico, pentecostal o de otra denominación, sino que son científicos que muchas veces ni siquiera son creyentes, que han hecho estos descubrimientos, o sea, le da más fuerza todavía, más profundo. Y vimos, por ahí yo tengo algunos cosas. Este folletito, yo se lo voy a enviar al final para que lo tengan, que le puede servir para impartir esto. No tengo ningún problema que impartan eso. Esa es la intención, la idea, enseñarlo para que lo enseñen a otros, no como persona. Por ejemplo, yo fui una vez a un seminario y le pedí al maestro que me consiguiera esto y no me lo quiso conseguir. Y le escribí, lo llamé y nunca me dio el folleto. No vamos a hacer así en este caso. Este folleto es de ustedes y es para ustedes. Aunque yo participé en el curso, pagué el curso, no me quiso dar el folleto. Literalmente, no fue que se le olvidó, porque a veces a uno se le olvida. Bueno, yo se lo recordé varias veces, o sea que no era que se le olvidaba, era que no quería. Porque eso no era nada enviar ese folleto, darle copiar y enviar por WhatsApp. Eso no era una cosa del otro mundo. Entonces, por ahí yo tengo monedas y eso, eh, que dicen David Hamelech, o sea, David el rey, y luego dicen Jerusalén, o sea, Jerusalén del otro lado, y tienen lo que se llama el escudo de David, que la gente lo ha malinterpretado porque dicen, no, la estrella de David. En hebreo, eso no es una estrella, eso es un escudo, porque se llama Magen David, y Magen significa escudo o Magen en hebreo. Estrella se dice Kohaf, y eso no se llama Kohaf. No, que los judíos, que la estrella de 5 picos, ¿y quién le ha dicho a usted que la estrella tiene pico? La estrella no tiene pico, pero está bien, ya la gente, uno ha creído eso, lo ha visto así. Es como decir que el sol se acuesta, que el sol se levanta, que la luna sale, la luna no sale, siempre ha estado ahí. Lo que se mueve es la tierra, pero
No vamos a entrar en mucho detalle para que tengan una idea genérica de los términos que a veces usamos incorrectos. Entonces, esa moneda que apareció data del tiempo de David y eso lo probaron arqueólogos. ¿Y cómo saben que era el tiempo de David? Por el tipo de escritura. El tipo de escritura, por ejemplo, nosotros lo que hemos, dice profesor, por favor, no cambie su forma, porque créame que es de gran edificación. Yo quisiera que usted fuera quien siguiera dando todas las materias. Ah, muchas gracias. No, realmente yo tuve, por ejemplo, un profesor que era así como yo, y era el que a mí más me gustaba. Sin embargo, habían como dos o tres personas en la clase que no le gustaba. Sin embargo, a mí era el que más me gustaba y yo quisiera así mismo, porque cada cual tiene su idea. Porque hay gente lo que quiere, a veces uno quiere llenar un requisito. No, no todo el que estudia estudia por el mismo propósito. Hay gente que estudia que solamente le interesa el título, el papel. Hay otro que estudia porque quiere aprender. Hay otro que estudia porque quiere enseñar. Hay otro que estudia porque quiere contradecir y quiere tener el derecho de decir, no, yo estudié. Yo conozco muchísima gente que estudiaron conmigo en la universidad como compañero y luego como alumno en varias universidades, que no la menciono por cuestión de ética, y esa persona nunca puso nada de lo que aprendió en práctica. Entonces era para cuando él debatía decir, yo estudié, pero se quedó con lo mismo que aprendió cuando era nuevo creyente y él tiene los conceptos de cuando tenía 6 meses en el Evangelio, tiene 20.000 títulos, doctorado y todo, pero ninguno de esos principios lo aplica, ni lo usa, ni lo va a usar. Es solo una cuestión de orgullo para seguir creyendo sus cosas erróneas y cuando le debatan decir yo estudié. Entonces hay mucha gente que estudia para eso. A mí en realidad los títulos no me importan mucho. Yo tengo títulos porque en algunos casos son obligatorios. Hay universidades que te lo demandan, escuelas, inclusive hay iglesias que tú vas a predicar y si no tiene un título no predica, esa es su norma. Hay que respetarle. El caso es que a nosotros se nos enseñó teológicamente que la primera traducción de la Biblia fue la Septuaginta, la Biblia de los 70, que se llama Septuaginta porque la tradujeron 72, no 70, 72 eruditos hebreos la tradujeron al griego para Ptolomeo II, para la Biblioteca de Alejandría. Aunque eran 72, los judíos lo llaman 70 porque los judíos abrevian. Por eso cuando la gente no estudia la palabra y los conceptos, o sea, y aparte de los conceptos, los hebraísmos y los modismos de los idiomas, se confunden mucho y cometen muchos errores. Ustedes ven que Mateo dice que Jesús envió a 70 y Lucas dice que envió a 72 y es el mismo pasaje. Cualquier ateo crítico diría que la Biblia se contradice, que uno dice 70 y otro 72. En realidad eran 72. Pero Mateo es judío y para un judío, desde el 70 hasta el 73 proféticamente lo mismo. Entonces, por eso él decía 70, 71, 72 y 73 era lo mismo. Por eso él se preocupó en redondear 70, que es un número profético. El caso es que se nos enseña en teología que esa fue la primera traducción. Sin embargo, dentro del mismo hebreo se tradujeron unos 4 o 5 traducciones diferentes hubo. Se traduce del hebreo pictográfico, se traduce al hebreo peleo, conocido como paleo. Del hebreo paleo se traduce al hebreo fenicio. Del hebreo fenicio se traduce al hebreo arameo. Y del hebreo arameo se lleva al hebreo cuadrado, que es donde sale el hebreo que tenemos en la actualidad. Pero esas no se cuentan como traducciones porque eran dentro del mismo idioma, lo que era un idioma más moderno. Por ejemplo, yo tengo una Torah que todo está escrito con dibujo, con muñequitos, no hay letra, cero letra, solo dibujo, la cabeza, por ejemplo, de un hombre, la cabeza de un buey, la mano, los ojos, los dientes y todo eso, o sea, la figura del cuerpo, mayormente, la cabeza de un mono y así. Entonces, en esa moneda que apareció, que dice David Amelech, data de los tiempos realmente que dice la Biblia que vivió el rey David y concuerda por el tipo de escritura, porque ese tipo de escritura se usaba justamente para esa fecha y ahí científicamente quedó demostrado. Entonces ahí la arqueología ayudó a fundamentar la Biblia. Usted sabe que se ha vendido por mucho tiempo de que no, que los cristianos no piensan, que los evangélicos no piensan,
que los ateos son más inteligentes y eso es mentira. Cuando usted busca a la gente que se ha ganado el premio Nobel, más que todo el mundo son todos creyentes cristianos. El hombre más inteligente ahora mismo del mundo, que tiene el IQ, creo que 240, ese tipo cree en Jesús. El más inteligente del mundo, comprobado científicamente, comprobado con computador y máquina, es el más inteligente y no es ateo. Interesante. Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Edison, todos esos grandes descubridores son teístas, son creyentes, creen en Dios. Entonces eso es una falacia y orgullo ateo para decir que los evangélicos no pensamos, los cristianos. Entonces mira que acá tenemos, acá dice transcrito un rollo de pergamino carbonizado del Levítico hallado en la sinagoga de Engedi. Esta palabra Engedi significa acorde a cómo se escriba. Puede significar sin cabrito o sin pozo, fuente de agua. En hebreo se pronuncia igual, se escribe diferente, pero acá no está en hebreo, ya está transliterado. Por ende, puede ser cualquiera de los dos significados. Dice que aquí encontraron un pergamino, y mire, de Levítico, o sea, de Levítico. Y mire lo que sigue diciendo acá. Mire ahí la forma, ahí está la foto. Eso yo lo saqué, no fue de una página de la Biblia ni cristiana. Eso se sacó realmente de una página de ciencia científica, cero religión. Y así hay otros documentos y datos que yo tengo por ahí, que no los encuentro en realidad si no los había presentado, porque formateé la computadora y no los encuentro. Mire acá, mire lo que dice acá. En los años 70 un arqueólogo localizó un fragmento carbonizado de un rollo de pergamino en las ruinas de un antiguo asentamiento cerca del Mar Muerto. Usted sabe, no se llama Mar Muerto realmente. Eso se llama, en hebreo se llama Yam Hamelach, que significa mar salado o mar de sal. La palabra Yam es mar y la palabra Hamelach significa de sal, que Melach es sal. Entonces el mar salado, pero realmente en ese mar no hay vida porque hay demasiada sal, a tal grado que usted se tira ahí y usted no se hunde. Es tan salado que usted flota. Entonces el nombre correcto es mar salado o mar de sal, pero se le puso mar muerto igual que o sea, eh, igual que el mar rojo, que no se llama mar rojo, sino mar delfín o mar de uncos, aunque los uncos eran rojos, pero la palabra uncos, una palabra que se usa para uncos en inglés es la palabra reed, R-E-E-D, R-E-E-D. Si usted le quita una E, queda red. Según algunos estudiosos, a la palabra reed, que significa unco, se le borró una E y quedó red, que es rojo. Entonces, por eso era Red Sea, mal de unco, y quedó como Red Sea, mal rojo, porque no era el mal como tal que era rojo, era el mal de los Zuncos. Y esos Zuncos eran realmente los biblos que se usaban para hacer los papiros, donde viene biblión y luego biblia, que es la Biblia. Dice, estaba dentro de una arca sagrada en lo que había sido la sinagoga bizantina de Engedi, y su estado era tan frágil que los expertos decidieron no desarrollarlo para así evitar un mayor deterioro. El pasado mes de julio, Brent Seals, profesor de la Universidad de Kentucky, y su equipo anunciaron que el pergamino había sido transcrito digitalmente. Trabajaron con un escáner microCT de rayos X, un dispositivo similar a lo que se utiliza en tomografía digital médica, y con un software desarrollado a medida pudieron revelar el contenido del manuscrito, datado hace 1500 años. Se trata de los primeros 8 versos del libro del Levítico. Y aparte de los manuscritos del Mar Muerto, es el rollo más antiguo conocido de un libro de la Biblia. O sea, ahora mismo este es el más antiguo que los códigos vaticanos y es todo eso. Este ahora mismo, ya ustedes saben. Y mira acá, esto acá, 3.2, ahí dice, la casa de Jesús de Nazaret. Esto sí no ha sido probado, esto solo es tradición y se ha creído tradicionalmente, pero esto sí no fue probado científicamente, pero lo ponen como una hipótesis, que no deja de ser tampoco verdad, pero no una verdad absoluta. La casa de Jesús
en Nazaret. Dice aquí la casa de Jesús en Nazaret. Los arqueólogos de la Universidad de Reading, dirigido por el profesor Ken Dark, identificaron una casa del siglo I después de Cristo. En Nazaret, donde pudo vivir Jesús con sus padres José y María. Esta casa de piedra y mortero la descubrieron en el año 1880 las monjas del convento de las Hermanas de Nazaret. Y aunque es imposible asegurar si Jesús vivió allí, tanto los bizantinos que controlaron la zona hasta el siglo VIII después de Cristo, como los cruzados del siglo VIII, así lo creían. Perdón, del siglo XIII, así lo creían. Entonces se creyó tradicionalmente y se cree que Jesús vivió ahí. Esa parte sí realmente no ha sido confirmada científicamente. Entonces, inmediatamente nosotros, como solo nos queda esta clase y otra, y faltan algunos puntos, vamos a pasar a otro punto. Aquí pregunta alguien en los comentarios, ¿qué es el hebreo peleo? El hebreo peleo se le llama a un hebreo antiguo, que es el hebreo que viene después del jeroglífico. Entonces, acá yo le voy a ver si le puedo escribir algo. Vamos a ver si me permite acá. Acá la pizarra. Vamos a ver. Acá, nueva pizarra. Acá el hebreo. Mire, el hebreo que tenemos en la actualidad, por ejemplo, la letra Aleph. Ah, no, mira, siempre se ponen a jugar, brother. Ahí dice que Marceli está jugando con la pizarra. Se queda sin recreo. Ahí están haciendo rayas. No se va a poder explicar. Es un poco chistoso realmente que somos adultos y yo iba a escribir algo y no me dejan porque están rayando la pizarra. Eso es como los niños en la escuela que le rayan la pizarra a la profesora. Pero realmente no voy a poder darle el ejemplo. Realmente eso es normal por la curiosidad de la gente, pero ahí yo iba a escribir algo y no me dejaron. Así mismo son los niños en la escuela. Yo que he sido suplente y sustituto de escuelas seculares desde mi adolescencia, sé realmente lo que es una tentación. Es como una mujer pasar por un espejo y no mirarse. La mujer que pudo pasar esa prueba tiene el cielo ganado ya. Ya San Pedro ni la para en la puerta, señora. Entonces, seguimos porque yo sé que como uno lo hizo, los demás van a sentir el mismo deseo y la curiosidad de ver si pueden rayar la pizarra. Entonces, después le pongo el ejemplo a la persona que preguntó ahí porque iba a hacerlo y empezaron a rayar la pizarra. Y después borré y volvieron y rayaron, o sea que fue otra persona luego. Acabamos. Entonces pasamos al siguiente tópico. Mira acá, el canon, la palabra canon, realmente esta palabra es una palabra griega que significa medida. Canon es medida. Entonces, esto es lo que dice, ese libro es canónico. Cuando un libro es canónico, es porque el libro pasó la medida. Ahora bien, el canon judío o hebreo no es igual que el canon católico. Y el canon católico no es igual que el canon que usamos nosotros, los protestantes, conocidos en la actualidad como cristianos evangélicos y pentecostales, que el nombre originario era protestante. Eh, entonces, acá la gente siempre se pregunta, ven acá, ¿quién eligió el canon? Cómo se eligieron los libros de la Biblia? ¿Quién decidió qué libro era inspirado y quién no? Entonces, realmente, ahí hay respuesta para eso en esta parte que vamos a trabajar ahora del canon. Entonces, mire acá, recuerde que vamos a tratar varios tópicos, porque son nueve materias para darla en cuatro clases, o sea, ya saben que es resumiendo y rápido. Entonces, mira acá, el canon, la medida, le voy a decir algo que es muy fuerte, no todos podemos asimilar esto. Le voy a decir esto
con temor y temblor, pero una realidad histórica y una realidad teológica, que los primeros cristianos por casi 500 años no tenían Nuevo Testamento. Escucha eso, los primeros cristianos por casi 500 años no tenían Nuevo Testamento. Estamos viendo. El Nuevo Testamento que nosotros tenemos en la actualidad, que consta de 27 libros, Timoteo no lo tuvo, Pablo no lo tuvo, Juan no lo tuvo, Lucas no lo tuvo. Y los primeros cristianos creyentes, que primero se llamaban los del camino, luego se llamaban nazarenos, después cristianos y luego ya le ponen un nombre a cada denominación, no tuvieron Nuevo Testamento. Y ahora yo le voy a explicar eso. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla con Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3 verso 16, que dice, toda escritura inspirada por Dios es útil, no había Nuevo Testamento. Por eso en griego, en la mayoría de los textos griegos, no dice, toda la escritura es inspirada por Dios, eso no lo dice. Cuando usted estudia y busca el texto, dice, toda escritura inspirada por Dios es útil, pero no dice que toda la escritura es inspirada por Dios, porque toda es toda. Y si yo digo que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces dentro de ese toda yo estoy incluyendo al libro de Dan Brown. Cuando el apóstol Pablo dice eso, en ese tiempo se habían escrito muchísimos evangelios que no fueron canónicos, no fueron aprobados. A mí me dieron un estudio que habían 36 evangelios. Y hace unos días estaba hablando con un erudito de Estados Unidos muy preparado y él me dijo que a él le hablaron de 69 evangelios. Imagínense eso. 69 evangelios. Pero nosotros solo tenemos cuatro. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos fueron los cuatro que fueron aprobados. No sé si ustedes han escuchado por ahí que el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, todo eso está por ahí. Pero esos evangelios no fueron aprobados, pero sí existen. Y muchos otros más. Entonces, quise hacer ese preámbulo para ahora entrar acá, para que haga sentido algunas cosas que voy a decir. Mira acá. Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento. O sea, en el año 95 después de Cristo, que es cuando se cree que murió el apóstol Juan, entre el 95 y el 98, que fue contemporáneo con Clemente, la, acá, el apóstol Juan, solamente conoció, escuche eso, finales del siglo I, solamente se conocían 8 libros, pero nosotros tenemos 27. Acá luego dice Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros. Oye, uno menos. Y estamos hablando de 20 años después. O sea, 2 décadas después, tenían 7 libros nada más. Ya en el siglo II. Dice Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, oye, directamente fue discípulo de Juan. Reconoció 15 libros en el siglo II, año 8, que es el 108 después de Cristo. Más tarde, Irineo mencionó 21 libros en el año 185 después de Cristo. Ya estamos aquí casi a finales del siglo II y solo tienen 21 libros. Aquí dice Hipólito reconoció 22 libros entre el año 170 y 235, o sea, finales del siglo II y casi mediados del siglo III. 22 libros. Los libros más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Estos libros no lo querían incluir en el canon. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la carta a los Hebreos, como la epístola o carta de Santiago, no hablan a la iglesia, hablan a las 12 tribus de Israel, hablan a Israel. Y por eso no la iban a aceptar en el canon.
porque ellos empiezan saludando y hablando y mandando mensajes a las 12 tribus dispersas, no a la iglesia, y no le iban a incluir. Entonces seguimos acá. Dice acá, canon. El primer canon fue el canon Muratori, que fue compilado en el año 170 después de Cristo. Canon Muratori. Este incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreo, Santiago, ve y tercera de Juan. O sea, le faltaban tres, tenía 24. En el año 363 después de Cristo, estamos hablando ya casi finales del siglo IV, el concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la apócrifa, que es la apócrifa son los libros que usa la iglesia tradicional o universal, conocida como católica, son los libros como Macabeos 1 y 2, Eclesiástico, Sabiduría, Judí, Tobías, entre otros. Vamos a ver que hay un mensaje ahí. Bueno, realmente lo que pasa es que no hay tiempo. Aquí me dijeron que hable dijeron mansión, pero es Marción. Realmente Marción, que era el padre de la herejía, como escribió aquí alguien, vamos a ver quién fue que escribió, que es bueno el aporte, gracias por el aporte, pero no hay tiempo para eso, porque de Marción y de Celso hay libros enteros. Esa gente duraron décadas discutiendo, enviándose versículos y pasajes bíblicos. Realmente, mire, el Nuevo Testamento, que esto suena un poco duro para nosotros, el Nuevo Testamento se escribió y surgió por una obligación, porque los discípulos, Timoteo, Pablo, todo, hacían todo, era con el Antiguo Testamento. Por eso es bueno estudiar las escrituras, porque cuando usted estudia la palabra, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no hay contradicción. No diga que eso pasó, que está abolido. Fao. No, que Jesús lo abolió con su muerte. Ah, pero Jesús no sabía lo que decía. Porque Jesús dijo, no he venido a abolir ni a Moisés ni a los profetas. ¿Ve? No he venido a abolir nada, sino a cumplirlo realmente, a darle el verdadero cumplimiento. Que para darle el verdadero cumplimiento, primero había que darle la verdadera interpretación. Estamos viendo. Entonces, resulta que Marción agarró el Evangelio de Lucas y unas cuantas cartas Paulina de Pablo y manipulaba la información, le quitaba, le ponía, le cambiaba. Entonces hablaba de dos dioses, de un Dios del Nuevo Testamento y un Dios del Antiguo Testamento, que el Dios de los judíos era malo, que si tú pecabas te mataba y que el Dios de los griegos era bueno y te perdonaba. Y se inventaba muchísimas cosas. Entonces, eso obligó a que los padres de ese tiempo, los padres de la iglesia, o sea, se le fueran adelante a Marción y juntaran las epístolas y los evangelios, antes que él lo cogiera y le quitara cosas y le pusiera y lo manipulara. Entonces ahí surge esa necesidad del Nuevo Testamento. Recuerde que la Biblia dice que los hermanos de Berea eran más nobles que todos los demás creyentes, porque ellos indagaban las cosas que el apóstol Pablo le decía a ver si eran ciertas, pero ¿dónde ellos indagaban? En el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice a Timoteo, sigue escudriñando, estudiando las Sagradas Escrituras, en las cuales fuiste instruido desde niño por Loida e Eunice, o sea, tu madre y tu abuela, que eran judías. Pero ¿qué Sagradas Escrituras le enseñaron? Si estamos hablando que Pablo está en su ministerio todavía, y el mismo Pablo no ha escrito todas las epístolas, Juan no ha escrito el Apocalipsis, todo eso fue después. Entonces, ¿qué escritura le hablaba del Antiguo Testamento? Cuando usted interpreta el Antiguo Testamento, no contradice el Nuevo, porque el Antiguo Testamento todo es Jesús y el Nuevo Testamento todo es Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús está oculto, en el Nuevo Testamento está revelado. Entonces no puede ser abolido ninguno, ni puede, o sea, contradecir uno al otro, porque es Jesús oculto y Jesús revelado. Por eso el apóstol Pablo dice que eso era sombra de lo que había de venir. Uno es una sombra del otro, uno es una revelación del otro. Por eso cuando usted no entiende el Nuevo Testamento, usted se convierte en un fanático legalista, aún teniendo el Nuevo Testamento. Y cuando usted entiende el Antiguo Testamento, que no tenga el Nuevo Testamento, usted es una persona abierta de gracia, de misericordia, de amor y paz, que es lo que hizo el rey David. El rey David entró a la casa de Dios, se comió los panes de la proposición, que eran cambiados cada Shabbat, y que solamente los sacerdotes podían comerlo. Y él, siendo de la tribu de Judá,
mezclado con moabita, el hombre se los comió y no le pasó nada. Cualquier otra persona que hubiese tocado esos panes se moría, pero David no se murió porque conoció la gracia, interpretaba correctamente la palabra. El interpretar correctamente la palabra se convierte en gracia. El interpretar mal la palabra se convierte en ley. Entonces, es lo mismo. Jesús, eso es algo bien claro, ¿no? Pero que el apóstol dice que esto fue abolido, el apóstol Pablo y el escritor, o sea, tú le crees más a Pablo en caso que hubiera una contradicción y al que escribió Hebreo y el que escribió Gálatas, que se cree que fue el mismo Pablo, que a lo que dice Jesús. Jesús dijo, yo no vine a abolir nada. Entonces abolió Jesús. O sea, él dice que no vine a abolir y después alguien sale y dice que él abolió. Entonces no le creo a Jesús. Oye, la Biblia, la palabra es la misma y la palabra de Dios. Pero cuando se toman dos palabras que parecen contradictorias, que no son, pero parecen, ¿a cuál se le da más peso? Se lo dejo de tarea. ¿A cuál usted le da más peso? ¿A lo que dijo Jesús o a lo que dijo Pablo? Jesús dice que no vino a abolir nada. Y dice que mientras haya cielo y tierra, ni las dos letras más pequeñas iban a ser abolidas. En hebreo se llama Yud y Nikud. Ni una Yud ni un Nikud. Y cuando se traduce al castellano, se usan algunas letras en la Reina Valera, se usa ni una J ni una tilde, pero la J no existía. Pero cuando se hicieron esas traducciones ya existía la J. Hablando de una J, pero la J no era la letra más pequeña. Ahí queda claro que no era la J, porque eso está hablando de las dos letras más pequeñas. La tilde sí, porque es el punto o el acento que lleva en especial la I, que se puede aplicar a cualquier otra letra acentuada en nuestro idioma castellano. Estamos viendo, entonces Jesús dice, mientras haya cielo y tierra, ni las dos letras más pequeñas serán abolidas. Y luego nosotros predicamos, enseñamos. Yo mismo predicaba y enseñaba, no, que eso fue abolido, porque yo lo escuchaba y lo repetía. ¿Y qué yo estaba haciendo realmente sin querer? Convirtiéndome en un anticristo. Pues yo estaba predicando en contra de lo que Jesús dijo. Jesús dijo que él no vino a abolir nada. Ya eso, Jesús no vino a abolir nada. Ah, pero y los sacrificios, hermano, y los rituales, es que esos son símbolos. Esos son símbolos, eso nunca ha cambiado nada. Es como el bautismo, usted se bautiza. Pero si usted no cree la palabra y no se somete y obedece, ese bautismo no vale de nada. Si usted lo mete, yo he conocido gente que lo han sumergido en el agua y se van a una discoteca esa misma noche a tomar y a bailar merengue y bachata. Porque no es el bautismo, es tu obediencia, tu fe. El bautismo que te hacen en el agua o algo, eso es un sacramento y eso es una simbología, una tipología de que muere un hombre viejo y nace un hombre nuevo, de muerte y resurrección. Pero si usted no cree la palabra de esos meses, eso no tiene ningún poder como tal. Y se puede seguir haciendo. Estamos viendo entonces, quería explicarle eso, que es un poco chocante. Entonces, ahí para hablarle un poquito de Marción rápido, que fue el que obligó a que hubiera Nuevo Testamento. Entonces, seguimos acá. Dice el concilio de Hipona del año 393 después de Cristo y el concilio de Cartago del año 397 también después de Cristo, también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros, que es lo que tenemos ahora, sin la apócrifa, que es lo que nosotros llamamos los apócrifos. Lo que pasa es que esta palabra terminada en A en griego viene siendo plural, la apócrifa. Entonces mira acá cómo determinaban cuando un libro se iba a tomar realmente como bueno y válido. Dice, los concilios se basaron en algo similar a los siguientes principios, para determinar si un libro de Nuevo Testamento era realmente, como así, legítimo. Y miren lo que ellos usaban, el canon. Primero, el primer punto era que el libro tenía que estar inspirado por el Espíritu Santo. Ajá, ¿y cómo tú sabes eso? Usted verá más adelante, va a dar los detalles. Uno de los primeros principios para que fuera inspirado por el Espíritu Santo, aunque Dios puede usar a cualquiera en cualquier momento, pero esas eran las autoridades delegadas por el cielo en ese momento y reconocidas por la tierra, era que el autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol, como en el caso de Lucas y Marcos, que no eran apóstoles,
pero tenían una estrecha, perdón, relación con los apóstoles. Tercer punto, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo, o sea, la gente que era realmente testigos, discípulos, creyentes de testimonio, lo aceptaron, lo creyeron. Y ahora viene este punto. El contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. Y ahí viene el punto 5, que es el punto que yo usaba y he usado con ateos. Por ejemplo, yo he tenido, o sea, mucha gracia para lidiar con los ateos. A mí los ateos siempre me han perseguido, pero Dios me ha dado la victoria y la gracia que todos los ateos que se hacen amigos míos terminan siendo creyentes. La gloria sea de Dios. Desde nuevo creyente. Entonces yo tengo unos amigos acá en Higüey que tenían un club de ateos y ellos debatían conmigo, discutían la Biblia. Y ellos decían que como yo con tanto conocimiento era cristiano. Oye, oiga qué concepto. Que como una persona como yo tan estudiada y preparada era creyente, cristiano. Porque ellos entienden que los cristianos son estúpidos, tontos, que no estudian. Porque realmente ellos, el hobby de ellos, el deleite de ellos era todas las noches buscar cristianos para debatir, para humillarlo y reírse y burlarse de los cristianos por el desconocimiento que tenían. Hasta que Dios puso que se encontraran conmigo, por la gloria de Dios. Entonces, oye lo que yo le dije un día, ellos preguntándome eso, ven acá, porque yo tenía que hablar con ellos mucho fuera de la Biblia, porque ellos no creían en la Biblia, entonces yo tenía que convencerlos de Dios y la sabiduría sin usar la Biblia, que era lo que le pasaba a Jesús con los saduceos. Los saduceos no creían en los profetas, los saduceos no creían en los históricos, los profetas no creían en los salmos. Los saduceos no creían en nada de eso. Los saduceos solo creían en los primeros 5 libros de Moisés, la Torá. Y eso lo enseña hasta la Biblia. Que es decir, vinieron también los saduceos que dicen que no hay resurrección ni creen en ángeles y le preguntaron, maestro, pues, si yo le digo algo, ese algo es llamativo. Que los saduceos del siglo I, en el tiempo de Jesús, eran los encargados de enseñar a la nación en el templo, pero no creían ni en David, ni en Daniel, ni en Isaías, ni en Jeremías, y eran los encargados de enseñar al pueblo. Eran los que tienen la autoridad en el templo, no en la sinagoga. En la sinagoga sí se leía todo. Por eso Jesús va un Shabbat a una sinagoga y a Yeshua, ¿qué le dan? Un Sefer y Yeshayahu. El rollo de Isaías le dan. Se llama Sefer y Yeshayahu. O Yeshayah también se puede decir. El rollo de Isaías. Y él lo abrió, por eso fue en una sinagoga. En el templo solo era Moisés, Moshe, HaTorah, la Torah. Nosotros desde que leemos la Biblia empezamos a ver ángeles en todos lados, en Génesis. Sin embargo, lo encargado en Israel de enseñar la Torah no creían en ángeles. ¿Y cómo es que yo veo ángeles en Génesis? Y ángeles que visitan a Abraham, y ángeles que le hablan a Agar, y un ángel que le parece a fulano. Y ellos no veían ángeles, ¿por qué? Porque la palabra ángel en hebreo es la palabra malach. En griego es ángelos. Entonces, el traductor de la Reina Valera que nosotros usamos mayormente, yo mismo uso Reina Valera, él no me deja pensar. Él determinó si la entidad de la cual se habla en el pasaje, él determinó si era humano o si era un ente espiritual. Cuando él entiende que es humano, él pone mensajero. Y cuando él entiende que es espiritual, él pone ángel. Pero en hebreo solo dice malach. Y en griego solo dice ángelos. Ya eso lo terminó el traductor. Entonces, cuando yo estoy leyendo la Biblia y yo leo ángel, ya yo no tengo que buscar nada, ya es un ente espiritual. Cuando yo leo un mensajero, ya es un humano. Ya alguien decidió o determinó por mí si era humano o no. Estamos viendo. Entonces Jesús tuvo que probarle a los saduceos que había resurrección sin usar los salmos, sin usar el libro de Job, que dice, yo sé que mi redentor vive y aún del polvo se levantará.
no dejará mi alma en el Seol de David. O sea, la mar y los sepulcros darán su muerto, Daniel. Ezequiel, los huesos secos van a revivir. Isaías, muchísimas promesas, porque ellos no creían en nada de eso. Y Jesús buscó Éxodo para mostrarle que había resurrección. Le dijo, cuando Dios habló con ellos y lo llamó, Dios no le dijo en presente continuo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él no dijo yo era, porque para Dios todos viven. Y dice ahí que desde ese día ninguno osaron más en preguntarle, porque había que convencerlo, era con Éxodo, Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, no con profeta, porque ellos no creían en eso. Porque hay 20.000 versículos en los salmos que hablan de resurrección, pero ellos no creían en los salmos. Entonces a mí me pasaba eso con los ateos cuando me decían, ¿cómo tú, siendo tan estudioso, tú eres cristiano evangélico? Tú deberías ser adventista, tú deberías ser bautista, porque ellos entienden que eso estudian, o por lo menos testigos de Jehová, porque mundialmente se ha creído y era una verdad, ya no, ya eso cambió, que los cristianos evangélicos no estudiamos la Biblia, porque nos agarrábamos, hable tu boca, que yo la llenaré, la teología del diablo, la Biblia no se estudia, el espíritu que da, nos agarramos de todo eso. Sin embargo, la misma Biblia dice que no hay nada que se debe estudiar más que la palabra de Dios. Nada. Por eso si esta palabra que yo te mando hoy las escribirá en la puerta de tu casa y hablará con ella cuando te acueste, cuando te levante, cuando vaya por el camino, en la ciudad, en el campo, la repetirás a tus hijos y se le escribirá. Eso está hablando de un estudio exhaustivo y profundo todos los días 24/7. Sin embargo, un cristiano fácilmente te dura 8 años estudiando medicina en la universidad, pero no te quiere durar más de 6 meses en un instituto estudiando la palabra. Para una persona ser rey, podía ser rey con un día de nacido. Hubo rey en Israel con 8 y 12 años, algo así creo, si mal no recuerdo. Sin embargo, para ser sacerdote, tenía que pasar de 30 años. Tenía que ser levita de la tribu de Aarón específicamente. Empezar a los 5 años a estudiar y a los 30 años era que podía ser sacerdote, dando a entender que lo de Dios es más importante y más sagrado. Cualquier carrera secular usted la hacía en 4 o 6 años, 8 años como mucho. La carrera del sacerdocio llevaba 25 años de estudio. Aparte que tenía que ser de una casta específica. Mira a ver si lo de Dios es delicado. Hoy día ya no es así. No que la gracia, ¿quién te ha dicho a ti que yo no tenía la gracia? Si la gracia siempre ha existido. Adán y Eva no murieron por gracia, porque desobedecieron. Caín mató a Abel y Dios le puso una señal por gracia. Porque la gente cree que Jesús trajo la gracia, ¿no? Jesús no trajo la gracia. Lo que dice el pasaje, o sea, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. No fue que Jesús la trajo, nada de eso. Jesús lo reveló, siempre estuvo. Desde antes de Dios que era el hombre tuvo la gracia, porque Dios lo creó por gracia, porque el hombre no pagó nada ni hizo nada para que Dios lo creara. Y siempre que pecaban como Adán y Eva, Dios lo perdonaba por gracia, a David por gracia. Y cuando Dios va a destruir la humanidad, dice, pero Noé halló gracia. Ve, pero Noé halló gracia. Génesis 6:8. En hebreo dice Benoah Maxagen. Estamos viendo, pero ese no es el punto como tal, pero pasamos por ahí. El caso es que yo le decía a ellos que cuando la Biblia me mandaba a mí, a una persona que me odia, que yo lo ame, a una persona que me maldice, que yo lo bendice, yo le explicaba a ellos que eso lógico, humanamente pensando, no era lógico. Y que por eso, por lo que la Biblia me inspiraba, me guiaba y me mandaba a hacer, yo sabía que era algo del cielo y divino porque un ser humano no piensa así. Y aún ellos siendo ateos me daban la razón. Me decía, wow, tiene sentido, tiene lógica, mano, porque si una gente te da, tú quieres darle, si te pisa, si te maldice, si te dice un par de malas palabras, tú le devuelves para atrás. Pero es verdad, ve, o sea, tenía lógica. Y yo no le usaba nada de esto porque ellos no creían en eso. Pero yo lo convencí. Mira acá lo que dice eso mismo. El punto 5, este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué te inspira el libro? ¿A qué te manda el libro? Por ejemplo, mire eso, el libro de Tobías.
La historia que le narran a Jesús en Mateo 22, los saduceos, que le dicen, maestro, dice, vinieron a él los saduceos que no creen en tal y tal cosa. Acá dice Marceli o Marcelí. Dice, maestro, cuando Jesús dijo, al que te hiera la mejilla derecha, ponle la, significa para que, literalmente, no imposible. Recuerde que cuando Jesús lo bofeteaban, Jesús no puso la otra mejilla. Y cuando Jesús le dieron una bofetada, él cuestionó y preguntó que por qué lo golpeaban. Él no puso de que mira la otra mejilla, no. Eso está muy mal interpretado. Y cuando a Pablo, el sumo sacerdote, mandó al soldado que le pegara, él le dice, sepulcro blanqueado, así como tú me pegaste a mí, Dios te va a pegar a ti. Y le dijeron, ay, así habla el sumo sacerdote. Y el apóstol lo dice, ah, no sabía que era sumo sacerdote. O sea, irónicamente de burla. Pero el apóstol Pablo no le puso la otra mejilla. Él lo confrontó y Jesús también. Cuando le pegaron en un momento, él confrontó, ¿por qué me golpea? ¿Por qué mandas a golpearme? Le voy a buscar los pasajes para que usted vea. O sea, que no se refería a eso. Lo estoy buscando. Mira acá. Mira acá, Juan 18:23. Le voy a buscar ese y después le voy a buscar estoy abriendo la Biblia. Después le voy a buscar el de Juan 18:23. Mira acá, para que vea que no se refiere a eso. Juan 18:23. Mírenlo ahí. Y se lo comparto ahora acá. Ya lo busqué, ahora lo comparto. Miren acá, para que ustedes vean. Eso no se refiere a eso. Mira acá. Vamos a leerlo más atrás para que haga sentido. Acá. Dice, the high priest questions Jesus. El sumo sacerdote cuestiona a Jesús. Esta es una Reina Valera comparona que fue a Estados Unidos y ya cree que ya en inglés. No, él solo los títulos lo pone así. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Ve, le dieron una galleta en una mejilla, ¿verdad? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpean? No, le digo, ¿por qué tú me das? Si yo no he dicho nada malo, ¿por qué tú me das? No, yo dije, mira la otra mejilla, dame. No, él lo cuestionó y preguntó que por qué le daban. Ven acá, ¿por qué tú me das? Si yo no he hecho nada malo, ni dijera, ¿por qué tú me das? Él no vino de que, mira la otra mejilla, dame. Porque esas son enseñanzas que a nosotros nos han enseñado erróneamente. El poner la otra mejilla es un hebraísmo. Es que si una persona me pide prestado, perdón, yo le pido prestado a una persona, por ejemplo, dinero o necesito el vehículo a algún vecino, y él me dice que no pudiendo, el día que él necesite yo se lo presto. Y aunque él no me lo pida, yo se lo presto. A eso en un hebraísmo, eso es poner la otra mejilla. Que tú lo solicitaste y él no te correspondió pudiendo y ahora él te necesita y tú lo ayudas sin nada a cambio. Eso es un hebraísmo que se refiere a eso. No se refiere literalmente a pegar con el puño y con la mano, nada, nada que ver. Entonces vamos a ver los otros comentarios. Dice, eso quiere decir que ponga la espalda y se vaya. Esa es la otra mejilla. Dice, vi un video de un señor que puso la otra mejilla y le dieron durísimo. Me dio tanta pena. El hombre que le dio se arrepintió después. Yo lo vi ese de darle, pero es difícil. Bueno, él interpretó la palabra mal
le dieron en la otra mejilla, pero aún así Dios en la ignorancia operó porque el Espíritu obra ahí, Dios opera ahí. Pero eso no está hablando literalmente de eso. Es como cuando la Biblia dice, si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Entonces Dios está diciendo que todo el que ve pornografía en Facebook, YouTube, en las redes, en la televisión, que se saque los ojos literalmente, no es eso. Y que se quede ciego. No, no, eso es un eufemismo. Eso viene siendo, bueno, aquí lo dijo Laila, es pagar un bien. O sea, alguien te hace un mal y tú le pagas con un bien. Eso es poner la otra mejilla, pero no se refiere literalmente a golpes físicos, no. No, es pagar, alguien te hace mal y tú le pagas con un bien. Eso, a eso es que se refiere. Gracias, Laila, por la aportación. Sí, bueno, ya más personas lo pusieron. Claro. Entonces, ya vieron que también al apóstol Pablo le pasó lo mismo. También se lo voy a buscar para que vean. Nos salimos del tema para responder las preguntas, ¿eh? Hecho 23:3. Acabamos, mi gente. Miren ahí con los versículos. Hechos 23:3. Volvemos y entramos ahora al tema del canon que ya ahí se acaba. Mire acá, por eso estoy respondiendo la pregunta. Hechos 23:3. 18, 23 y 23:3. Uno es Juan y otro es. Miren acá. Ve que está sombreado porque yo estaba dando una clase de eso. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, ve, hasta lo amenazó. Aunque uno no debe amenazar, claro, pero Pablo aquí se excedió un poco. Y oye lo que le dijo: pared blanqueada. En un buen evangelio pentecostal le dijo: hijo del diablo. O sea, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpearme? Pablo no puso la otra mejilla, estamos viendo, mira acá. Pablo le dijo pared blanqueada y luego le dijo que por qué lo golpea y que él no está para pegarle. No puso la otra mejilla, ve, ahí quedó claro. Ya le busqué dos ejemplos que no se trataba de eso, mi gente. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote de Dios. Pues escrito está: no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. Entonces el apóstol Pablo acá le está hablando en un lenguaje irónico y de burla porque ya él perdió su autoridad como sacerdote en el momento que mandó a que le pegaran. Ya ese es un sacerdote de Satanás, no de Dios. Y por eso Pablo hace, o sea, eh, esta, estas cosas, ya Pablo las hace en base a eso. Pero ya vieron que no se refería a eso, que aquí a Jesús, cuando le dieron, no puso la otra mejilla, ni a Pablo tampoco. Confrontaron. Seguimos. Oye, ¿qué pasó aquí? Me salió otra cosa. Me equivoqué aquí, será. Vamos a compartir de nuevo. Folleto no me salió. Ah, míralo aquí ahora sí. Aquí seguimos, ya pasamos esa parte. Y mira acá, la Biblia en su contexto. Literatura, acá no vamos a abundar mucho, porque este es el punto 5 y queremos llegar al 6 hoy, para ya en la próxima clase dar lo que falta. Lo que falta. Miren acá. Señores, no sé si hay preguntas, Amada, de lo que hemos hablado, porque vamos a pasar a otro tema. Vamos a ir pasando un poquito más rápido. Adelante, Luis Sanni. Usted tiene el control ahí. Amén. Vamos a ver. Veo que Domingo tiene la mano levantada. Muy bien. Ya le di la solicitud. Adelante, Domingo.
Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Amén, Dios le bendiga. Adelante. Maestro, yo quiero escuchar su interpretación, como la he escuchado de muchos maestros también. No está mal que le escuche de usted, a ver qué usted cree de esa interpretación que le dan muchos al versículo 9 del libro de San Mateo, capítulo 19:9 de San Mateo, cuando Jesús dice: mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; el que se casa con la repudiada también adultera. Yo quiero escuchar su versión. ¿Qué usted me puede decir? Como eso fue escrito en griego y ha sido muy, pero muy modificado. Todo eso ha sido muy modificado de tiempo en tiempo. Los traductores ponen otra cosa, porque imagínense, yo quiero escuchar su versión, por favor. Oye, realmente ese es un tema, amado Domingo Rodríguez, que lleva mucho tiempo de estudio. Es un tema de mucho debate y realmente la pregunta se le pasó a Lisandro y decir que tienen que ser de los temas que hemos hablado, porque si no nos vamos a ir lejísimos por otro lado. El otro me va a preguntar que el apocalipsis, que los cuatro caballos, que los tres que se fueron, que los cuatro que se quedaron, que el blanco, que el negro, que el amarillo, que el rojo y esas cosas. Y ese tema no es un tema así fácil de explicar. Por eso el tema es tan controversial, porque la Biblia daba algunas cosas por las cuales realmente la persona se podían separar, la misma Biblia. Y otra cosa que no estaban en la Biblia, pero que se hacían en el judaísmo como norma. Por ejemplo, un hombre, para poner un ejemplo rápido, una hermana cristiana que tenga un marido que no sea creyente o que se descarrió y que todos los días se va a tomar, viene bebido, drogado y le pega, esa mujer no está obligada a vivir con ese hombre, porque en un momento la va a matar. ¿Comprende? Es por poner un ejemplo. Y así, dentro del judaísmo, aunque no esté en la Biblia, habían cosas y motivos por los cuales la pareja se podían separar. Aparte de que hay algunas cosas que hablan en la Biblia que nosotros hemos pasado por alto. Pero ese tema, eso hay que hacer una conferencia, una convención para tratar ese tema. Porque hay que leer muchos pasajes de Deuteronomio para entenderlo, pasajes de Éxodo, y luego traerlo acá a Mateo 19, pero también compararlo con los otros pasajes de Jesús que habla del mismo tema y hacer paralelismo para luego explicarlo. Porque hay una parte que dice salvo por causa de fornicación. Entonces, los casados no fornican, adulteran. Entonces, todo eso hay que traer a colación las palabras que se usaron, que se usan en hebreo, las palabras que se usan en griego. Ese no es un tema así para responderlo así, ni siquiera en una hora. Eso lleva tiempo porque yo he tratado el tema y han sido pastores, líderes que han hecho, por ejemplo, un Zoom, un seminario solo para ese tema. O sea que lo que yo le diga ahora mismo acá se va a quedar en el aire, porque eso va a tener otra pregunta y eso va a tener otra pregunta y aquí duramos 2 horas y no concluimos. Por eso, amado, no puedo explicarle como tal el tema, porque es muy amplio, aparte de que no es de la clase. Aunque no fuera de la clase, si hubiese sido algo simple, yo se lo explico, pero ese tema es muy complejo. Adelante, Luis Andy. Amén, excelente lo que el maestro acaba de decir. Recuerden, las demás participaciones, las preguntas deben ser de los temas que nosotros hemos tratado en el día de hoy. Entonces, maestro, me dice que hasta qué tiempo puedo esperar. Veo que Marceli tiene la mano levantada, me dice cuántas participaciones usted va a admitir. Puede dar esa y otra. Ah, Y muy luego bien, seguimos con el otro tema y al final de nuevo venimos con la pregunta, pero tratando siempre que sea de lo que yo he hablado, muy para que bien. no nos desvirtuemos de la enseñanza. Adelante, Marceli, ya le di la solicitud
que pueda hablar. Ok, Dios le bendiga a todos. Maestro, es para decir, a ver, si nosotros, por ejemplo, un grupo queremos hacer una conferencia, ¿cómo podemos contactarlo para los precios y todo eso, el lugar? O sea, bueno, sería vía Zoom, porque tenemos preguntas que sería bueno enviárselas, que usted las estudie, analice para que nos responda, así como en un video parecido a esto, porque sería de muy edificación. Ok, bueno, Si le es realmente, posible. sí, claro, realmente yo como tal, cobrar así, no, pues yo realmente sí tengo un instituto, pero es una cosa aparte que de una clase, pero si alguien me solicita, por ejemplo, usted va a dar un congreso o algo, donde se va a dar picadera, material de apoyo, claro que eso lleva un costo, a veces hay que rentar una iglesia o si no se renta, es una iglesia que tiene aire, que tiene una planta, que se va a pagar luz, todo eso lleva gasto, eso hay que saber lo demás, por ende debería tener un costo, pero ya yo como tal, yo no le pongo precio. Ustedes terminan a hacer algo, si ustedes lo van a hacer gratis, yo tampoco le cobro. Ahora, si ustedes van a cobrar, no le voy a poner precio, pero o sea, por lo que se llama justicia, si van a cobrar, tienen que pagarme. ¿Comprende? Porque por eso la mayoría de los artistas cristianos empezaron a cobrar. Porque cobraban entrada y a ellos no le pagaban. Yo decía, no, pues si tú vas a cobrar, págame. ¿Comprende? Yo no voy a decir eso, si tú vas a cobrar, págame, pero yo no tengo problema con eso. Ustedes hablarían en este caso, con Deurix, que ha sido la persona conexión canal, o con su pastor y me contactan, porque yo siempre he sido un facilitador, especialmente de la MI, donde estuve unos 10 12 años. Realmente nunca se me conoció. Ahora Deurix está haciendo ese trabajo, pero yo tuve 12 años con ustedes, con estos conocimientos, y nunca ni siquiera les prediqué porque ustedes saben que a veces no es el tiempo, no es el momento, Dios que sabe. O sea, me tuvieron ahí y no me usaron, ahora me quieren usar, yo no tengo ningún problema, pero cobrarle como tal no, por eso no tenga miedo. Si no tiene ni siquiera dinero, yo le doy la clase, le enseño, le predico, eso sí, los pasajes, porque a veces uno no tiene el pasaje. A mí me han invitado a predicar a lugares, 5 horas de mi casa, de acá de Higüey, y voy y no me han dado el pasaje. Y después yo he estado, sí, que no tengo para venir y he tenido que pedir hermano, primo, mira, consígueme 300 pesos ahí que voy para Higüey y lo que me sobró no me alcanza. Porque me dijeron, gracias, varón, Dios lo usó. Pero aún así me han invitado de nuevo y yo he ido, pero ya yo voy programado. Y esta gente me invitaron y lo que me dijeron, varón, Dios lo usó, muchas gracias. Lo tenemos pendiente. Y he ido de nuevo y voy, yo no tengo problema porque yo le sirvo a Dios. Y yo lo hago para Dios, yo no lo hago por dinero. Ahora, si usted hace una licenciatura, una maestría o algo, claro que tiene que pagar, todo lleva gasto. Pero ya usted sabe, amada, si ustedes quieren un congreso, tienen una campaña, una vigilia, por pagarme no se preocupen, que yo no le voy a cobrar. Amén, Dios le bendiga mucho. Nadie más tiene la mano levantada, entonces podemos continuar. Adelante, maestro. Amén. Dice Domingo, maestro, usted es muy político, es eso, no me le. No, que es un tema muy controversial y no es el momento y lleva mucho tiempo. Si usted quiere, usted se hace amigo mío y después usted habla conmigo cuando yo tenga tiempo. Y duramos ahí todos los días, duramos una semana hablando del tema. Porque aquí no se puede traer, no por la gente, sino por la amplitud del tema. Porque hay que ver cómo lo interpretaban los judíos del siglo I. Recuerde que habían 24 escuelas de pensamiento, no todos pensaban iguales, habían 7 tipos de fariseos. Entonces, hay que ver quién le preguntó a Jesús, por qué le preguntó, por qué Jesús le responde, todo eso lleva mucho tiempo. Pero el amado se goza como quiera. Adelante, amada. Muy bien. No tenemos más mano levantada. Podemos seguir avanzando con los temas. Parece que no tiene más curiosidades del tema. Ok, pues está bien. Seguimos ahora con la otra parte rápida que lo voy a dar para llegar al último tema, que el último tema de este primer folleto, que luego que termine se lo envío, aunque recuerden que el folleto como tal no tiene mucha información, porque yo lo que pongo los puntos de lo que voy a hablar solamente, pero yo se lo voy a enviar, inclusive estoy buscando desde ahora para enviárselo desde ahora, para que no se me olvide, y luego de la clase del próximo martes le envío el otro, para que lo tenga. Déjeme ver acá. Ah, bueno, se lo envía a usted, amada, y usted lo enviará al grupo. De Acá acuerdo. se lo voy a enviar desde ahora, ahí se lo envié, para los que lo querían, el folletito, y lo preguntaron ya. Ahí se lo envía a usted, amada. Ahí a Lizarni Vargas.
Le envié el folletito. Seguimos entonces. Miren acá, entonces pasamos ahora a este tópico, que lo vamos a pasar volando para llegar al último, que es el que más trabajamos, estudiamos y todo, para cerrar hoy con broche de oro con ese tema. Aquí yo sé que gente va a recibir, inclusive. Mira acá dice Biblia en su contexto 5.1, la literatura. Vamos a hablar rapidito. La literatura, por ejemplo, nosotros tenemos la literatura que la dividimos en Antiguo y Nuevo Testamento. Luego dentro de eso tenemos, ustedes saben, diferentes libros. Mire acá, los evangelios en el Nuevo Testamento, los históricos, las epístolas, la Paulina, la de Pedro, la de Pablo y las anónimas, que algunos se le agregan a Pablo, otro a Apolos y así sucesivamente, que no vamos a dedicar mucho tiempo a eso enseñanza porque son las que dan normalmente en las escuelas dominicales y en la clase bíblica de cada congregación. Entonces, miren, los judíos tienen lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, los judíos lo llaman Tanaj. Tanaj, ellos lo dividen en tres. Lo dividen entre Torah, que se ha traducido como ley, pero no significa ley, significa guía, instrucción, enseñanza y camino. A los judíos, a los judíos en algún tiempo le llamaron a la Torah, le llamaron Haderajá o Hadere, el camino. Los judíos en un momento llamaron a la Torah o la llaman Haemet, que significa la verdad. Y los judíos también le llamaban a la Torah Jaima o es Jaima, árbol de vida. Por eso cuando Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús lo que estaba diciendo, yo soy la Torah en sus tres dimensiones más profundas. Estamos viendo, cuando él decía eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, eran los tres nombres más profundos, más apreciados por todo el judaísmo. O sea, él lo que estaba diciendo, yo soy la Torah de tres formas distintas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres nombres de la Torah. Estamos viendo, entonces, la Torah es lo que nosotros llamamos Pentateuco, que en griego realmente se dice penda, no penta, sino penda, tefos o tefcos, que significa 5 rollos o 5 volúmenes. Eso es lo que significa realmente Pentateucos, conocido como Pentateuco. Ellos lo llamaban de mucha manera Torah, pero también lo llamaban Moshe. Por eso Jesús decía, ¿qué os enseñó Moisés? Cuando Jesús le decía eso a los fariseos, lo que le estaba diciendo, ¿qué está escrito en la Torah? Era una forma rabínica de preguntar por la Torah, pero mencionando el nombre de Moisés, porque se le atribuyó a Moisés la escritura de dichos textos. Estamos viendo de dicha literatura. Entonces, también lo llamaban Mikra, lo llamaban Humash, que significa quinto, y también lo llamaban Hamishei, Hunchei, Hamishah, Hunchei Torah, o sea, los 5 quintos de la Torah. Y tenía muchísimos otros nombres, la Torah. Luego yo tenía la otra división, que eran los Nevi'im, que son los profetas. Dentro de los profetas, ustedes saben que nosotros, dentro de la teología occidental cristiana, tenemos profetas mayores y menores basado en el contenido que escribieron. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, o Ezequiel y Daniel, no importa el orden, como profetas mayores por el contenido que escribieron, por sus vastas profecías. Sin embargo, luego tenemos los profetas menores porque escribieron, o sea, libros, pergaminos, lo que fueran más pequeños. Se le llama, sin embargo, en el judaísmo no existe eso, no se llaman así. En el judaísmo se llaman profetas anteriores y posteriores. Se le llama profetas anteriores y posteriores. Así se le llama. Richonín y Ajerim. No igual que nosotros. Y luego ellos tienen lo que es los escritos, que nosotros los llamamos a veces sapiensales y poéticos y también escritos. Ellos solo lo llaman Ketubín, escritos. Ahí entran lo que es los salmos, ahí entran los libros sapiensales,
Ahí como es el libro de Job, los proverbios, Eclesiastés y todo eso entran ahí, en los que tuvimos. Entonces muchas veces los judíos hablaban de todo el Tanaj, que es un acrónimo de estas tres palabras, Torah, la T de Torah, la N de Nebim y la K o J fuerte española de Ketuvim, Tanaj, Tanaj. Entonces, los judíos lo llamaban así, pero en muchas ocasiones, para resumir, ellos solamente decían Moisés y los profetas, o Moisés y los escritos, y aunque solo mencionaran dos, aún siendo tres divisiones, estamos hablando de todo el Tanaj o todo el compendio de lo conocido en el cristianismo como Antiguo Testamento. Ya ustedes saben, cuando Jesús pregunta qué os enseñó Moisés, está hablando es de el Pentateuco. Cuando habla de los escritos, está hablando de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y esos otros libros. Y cuando habla de los profetas, ya ustedes saben que sí, de los profetas, los profetas mayores y los profetas menores, como lo llamamos nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento judío, el Tanaj, solo tiene 24 libros. Sí, el original. Sin embargo, el Antiguo Testamento nuestro, que es la misma información, tienen ambos el mismo contenido. El de nosotros tiene 39 libros. Y usted dice, ¿cómo que lo mismo? Si nosotros en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y los judíos tienen 24. Lo que pasa es que hay algunas subdivisiones que nosotros hacemos que ellos no hacen. Por ejemplo, Jeremías y Lamentaciones es un solo rollo. Para nosotros es dos. Entonces ya hay un libro menos, ya serían 38. Primer libro de Samuel y segundo, para ellos es un solo. Ya ahí hay otro menos. Reyes y Crónicas son cada uno un volumen. No hay de que primero y segundo. Solo hay uno. Y así sucesivamente se van acortando y el total de los libros son 24. Nosotros tenemos 39, pero tienen el mismo contenido, aunque en algunos casos ellos lo tienen distribuido en otro orden. Pero cuando ellos hacen una traducción para nosotros, ellos la ponen igual que el de nosotros. Para nosotros, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Para los judíos, el último libro del Antiguo Testamento, conocido como Tanaj, es las Crónicas. Porque lo que le pasa a Malaquías y a los demás profetas están dentro de las Crónicas. Vamos a ver acá los comentarios. Sí, en los pergaminos más antiguos un solo. Ahora, ya en la literatura moderna, ellos a veces lo dividen igual que nosotros. O sea, cuando usan Biblias y traducciones y esas cosas. No, eso es así. La Biblia católica tiene 72 y hasta más libros. Hay algunas que tienen más de 72. Hay algunas que tienen hasta 84 libros. Sí, porque ellos tienen primer libro de Macabeo, segundo libro de Macabeo, tienen Eclesiástico, Sabiduría, Judith, Tobías. La que usted menciona de 72 tiene esos seis, aparte de los 66 de nosotros. Pero hay otras que inclusive tienen otros libros más, aparte de esos seis que yo acabo de mencionar. Por eso 66 y 6 son 72. La Biblia normal de ellos tiene esa. Entonces, seguimos acá. Ya hablamos un poquito acá de los evangelios, que ya les expliqué que se escribieron, se dice, una escuela dice más de 36, otro dice más de 69, pero el número 69 a mí me llama mucho la atención, porque hay un estudio que dice que antes de Jesús habían venido 69 falsos mesías a Israel. Jesús es el número 70. Entonces, que hubieran 69 evangelios por ahí llama mucho la atención. Jesús fue el Mesías número 70, el verdadero. Interesante. Entonces, mi gente, no sé si tienen alguna pregunta del canon, porque vamos a pasar ya al último tema,
que me quedan 28 minutos. Entonces quiero desarrollar el tema en 15 y los otros 13 minutos para preguntas. A menos que tengan preguntas del canon y de esto, aunque ya respondí ahí de lo de los 72 libros de la Biblia católica tradicional. Y la Biblia de Jerusalén también tiene 72. Pero ya le expliqué primer libro y segundo de Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría, van 4, Judith y Tobías están los 6. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema que el maestro acaba de hablar? Ahora puede levantar la mano para darle el acceso. Bueno, Amada, aquí Domingo Florentino tiene pregunta a los yavistas y los eloístas. Bueno, los yavistas y eloístas eran sacerdotes y escribas que se cree que recopilaron algunas informaciones de lo que tenemos hoy como Antiguo Testamento, porque usted sabe que en varias ocasiones los rollos se perdieron y los libros, entonces se reescribían. El mismo Esdras y Nehemías reescribieron parte de la Torá acorde a la tradición que ellos conocían. Entonces, dentro de esos escritos, se cree que habían 4 fuentes, que la fuente eloísta, que es la que aparece en el Génesis, que habla mucho Elohim, Elohim. Luego aparece dentro del Génesis también la yavista, y luego aparece la sacerdotal y la deuteronómica. Se cree que realmente los escritos de la Torá que tenemos hoy día vienen de 4 fuentes totalmente diferentes. Eso enseña la teología, pero los judíos no están de acuerdo con esa postura y no aceptan eso. Pero sí la teología convencional enseña eso. Amado Domingo, esas 4 fuentes, yavista, eloísta, deuteronómica y sacerdotal. No sé si hay más preguntas, ya respondí esa. Amén. Sí, Marceli tiene una pregunta en el chat también, maestro. Dígame. Marceli tiene una pregunta en el chat también. Marceli. Pregunta. Léame la Amada, no la veo. La Sí. última. Entonces, maestro, cuando a uno le preguntan del canon, ¿cuál es el correcto que le debemos decir? Le explicamos eso, que nosotros tenemos el canon. En el Antiguo Testamento tenemos el canon judío, que fue aprobado por judíos. Y luego en el canon del Nuevo Testamento tenemos los libros que fueron aprobados, porque hay libros que fueron rechazados. Mira, por ejemplo, el mismo libro de Tobías. El libro de Tobías que está en la Iglesia Católica, en la Biblia Católica. Eso habla hasta de brujería y cómo hacer brujería, una brujería. Entonces, por eso no puede ser aprobado el libro, porque tiene enseñanza que no son de doctrina realmente inspirada por el Espíritu y de una conducta moral y espiritual elevada, porque ahí hacen una especie de exorcismo para reprender a un demonio, que era el mismo demonio que mataba a los maridos supuestamente de Sara. Recuerda que Jesús le dice, hubo entre nosotros un hombre que se casó con una mujer y no dejando descendencia murió. Entonces, según Moisés, o sea, la Torá, el hermano mayor debía casarse con el difunto el hermano mayor debía casarse con la viuda para dejar descendencia al difunto. Hubo entre nosotros uno que se casó tantas y tantas veces. Esa es una historia real que está en el libro de Tobías, pero ahí hablan de un demonio y de cómo echar fuera ese demonio, que no es con el Espíritu Santo ni con ayuno y oración, sino con método. Entonces ya eso se convierte en exorcismo. Y por eso entonces algunos de esos libros no fueron aprobados. Aquí pregunta Roberto Félix, dice, ¿y el libro de Enoch? Ese libro es mitología pura, eso es mito, cuento, mentira, engaño. Tiene algunas verdades, pero esos libros, especialmente los 5 libros de Enoch que andan por ahí, eso es como el libro de Harry Potter. A la gente le gusta porque tiene mucho morbo, de que gigante, que ángeles. A la gente le gusta eso, pero los judíos no aceptan ese libro ni lo aceptaron. No ha sido aprobado. En ningún canon judío está ese libro, ni en el Talmud, ni en el Tanaj, en ninguna parte. Y tú le preguntas a un judío serio y te va a decir que no, que eso es cuento, que eso. ¿Comprende? Entonces, si los judíos no lo aceptaron, ¿por qué yo tengo que aceptarlo? Y más hoy en la actualidad ya. Así hasta el día de hoy no está en ninguna Biblia, el libro de Enoch. No, pero que Pedro dijo, de esto también profetizó Enoch, séptimo de Adán, pero no te está hablando de esos libros que andan por ahí, manipulados, no habla de eso. Hay otra pregunta, dice acá, Marcela dice, ¿debemos leer la Biblia católica para, bueno, la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno? Si usted está en un nivel espiritual que usted entiende que eso no le cambia en nada ni le afecta, no hay ningún problema.
es bueno documentarse para uno hablar con fundamento y base. Entonces vamos a seguir ya, respondí ya las preguntas, porque si no se nos va el tiempo y no terminamos el último punto, que lo quiero terminar hoy. Amada, seguimos. Muy bien, vamos a avanzar con el contenido. Ok, entonces acabamos con el último punto, ahora que es el punto de culminar acá, terminar esto. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la cultura. Son dos temas importantes para cerrar, pero creo que voy a tratar uno hoy y el otro lo voy a dejar para iniciar la próxima clase antes de entrar con los últimos puntos. Miren acá, ustedes recuerdan que cuando empezamos el estudio, empezamos hablando de la historia y usamos varios pasajes, usamos este pasaje de Génesis 12:1 y también usamos el pasaje, bueno, de Mateo, donde dice Mateo 22, donde dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto, y ahí le hablamos de la historia del templo de Salomón, de la construcción del primer templo del rey sabio Salomón. Ok, seguimos acá. Mira acá, dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este pasaje lo hablamos de la parte histórica de que Taré era un politeísta, era un pagano, era un funcionario del imperio, del gobierno de aquel tiempo de Nimrod y que creía en muchos dioses en esa tienda. Hablamos de eso históricamente. Ahora la parte cultural es que nadie puede creer, nadie podía creer algo diferente al Padre porque lo quemaban y lo apedreaban. También tocamos un poquito eso de por qué Josué dice, elijan ustedes hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nadie podía creer algo diferente al papá, lo que creía el padre, tenía que creerlo todo, si no era declarado hereje, toda la casa, toda la familia. Entonces eso lo vemos con Gedeón, que creo que lo mencioné, cuando el padre manda a derribar, Dios manda a derribar el altar, Gedeón tiene miedo, va de noche, cuando el pueblo se entera que fue Gedeón, van donde el padre de Gedeón, él dice, busca a tu hijo, sácalo para que lo matemos. Y Dios le dio una sabiduría, el padre lo defendió, pero la ley era que lo mataran porque había derribado el altar que su papá adoraba, había creído algo diferente a su padre. Entonces, luego vemos a Jesús que le dice a la mujer samaritana, ve y busca a tu marido y ven acá. Y ella dice, no tengo marido. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús la manda a buscar el marido? Porque se iba a llegar a una conclusión de una creencia, de una fe. Entonces el padre de la casa tenía que estar de acuerdo porque lo que él creyera o asumiera, lo asumía toda la casa. Y luego vemos eso con el centurión, el que estaba cuidando a Pablo y Sila cuando están en la cárcel, que empiezan a adorar a Dios y las cadenas se rompen. Él se iba a quitar la vida. Entonces le dice el apóstol Pablo, no te quites la vida, pues todos estamos acá o aquí. Y el centurión le dice, ¿qué hago, Señor? Y el apóstol Pablo le dice, sirve al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, por eso Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque Abraham no podía querer algo diferente al papá, porque eso se consideraba como una rebelión, se consideraba herejía, rebeldía y deshonra. Estamos viendo ahora por qué que Dios le dice que salga, para Dios revelársele como el único Dios y para Dios bendecirlo, para que no fuera en contra del papá. Entonces, por eso es que Dios le dice que salga. Nosotros predicamos, no, y Abraham tenía fe y tuvo fe, sí, eso es verdad. Pero la razón por la cual Dios le dice que salga es para que no creyera diferente al padre estando en la casa, para no motivarlo a rebelársele. Entonces, ese punto es importante acá. Luego vemos, no sé si le expliqué esa parte cultural, que cuando un niño nacía en Mesopotamia, de donde era Taré, lo llevaban donde los astrólogos y los astrólogos
le profetizaban a través de las estrellas, o sea, le adivinaban, que no era profecía, le adivinaba, pero ellos lo llamaban profecía a través de las estrellas, que Tara iba a tener 3 hijos, uno iba a morir joven, uno rico y otro sin hijo. Entonces varias profecías se cumplieron, solo faltaba que Abraham muriera sin hijo. Estamos viendo, entonces, eso lo habían profetizado las estrellas, y por eso que en un momento determinado, Dios le dice a Abraham, sal, o sea, sal hacia afuera, dice así mismo, y cuenta las estrellas, si las puede contar. Era porque, según esa cultura, las estrellas le habían mentido al papá de Abraham. Entonces Dios le está mostrando a Abraham que él está por encima de las estrellas, de los astros y de todo. Y por eso es que le habla con estrellas, cuenta las estrellas. Como diciéndole, ya le mintieron a tu padre. Por ende, el que te llamó a ti está por encima de las estrellas. Algunos estudiosos dicen que era de día y que Dios hizo que las estrellas salieran de día. Las estrellas no salen de día. Para que Abraham viera que el que lo llamó y le dio la palabra estaba por encima de las estrellas. Entonces, por eso es que Dios le habla de contar las estrellas. Para recordarle, estas te mintieron, ahora tu descendencia va a ser como ella. Entonces, todo eso está dentro, no solo de la historia, sino que hay una parte que es histórica, pero hay una parte que es cultural, que es de la cultura. Estamos viendo, entonces, vieron cómo explicamos este pasaje al principio de una forma histórica y ahora cultural, el mismo pasaje. Entonces, el pasaje se puede interpretar literal, se puede interpretar de la forma alegórica, se puede hacer un estudio, o sea, lo que llaman hacer eh, una exégesis, que es donde se estudia la cultura y la historia del pasaje, y luego se puede ir más profundo y se puede estudiar en el nivel so, que es el nivel oculto, profundo, secreto de la palabra. Entonces ahora vamos al último punto. Ese lo pasé rápido, porque hablamos un poquito de eso. Y acá, mira acá, que fue mejor que lo terminara hoy. Mira acá, Lucas 24, 13 al 1. Dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, perdón, el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y de Moisés, o sea, la Torá, y siguiendo por todos los profetas, toda la demás escritura, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él se desapareció de su vista. Entonces miren este pasaje. Hay una parte ahí de este pasaje, lo voy a resumir porque es muy largo y ya no queda tiempo, que para interpretarla, la parte más importante del pasaje, para uno interpretarla correctamente, uno debe saber la cultura, de qué se trata.
Aleluya. Seguimos acá. Hay una pregunta ahí, vamos a ver si al final le estaba leyendo. Entonces, miren esto. Jesús resucitó, le había dicho, le había hablado. Ellos no creyeron. Creían, pero cuando él murió se fue la esperanza. Se dejó de creer. Abandonaron el ministerio todos casi. Aún Pedro, los demás discípulos. Ellos se van quejando porque Jesús murió. 3 días después se van quejando, pero ya Jesús había resucitado. Y ellos no ven a Jesús, no lo conocen. Duraron 3 años y medio con él en el ministerio, aparte de que quizás lo podían haber conocido antes. Lo ven ahora, no lo reconocen. Los ojos están velados porque se están quejando. Donde hay queja, no hay visión espiritual, no hay manifestación continua del espíritu, no hay nada de eso. Ellos lo escuchan, no conocen la voz. Jesús le explica desde Moisés hasta Malaquía toda la profecía concerniente a él, un día entero de camino, explicándole y no se daban cuenta. Entonces, cuando Jesús llega, Jesús hace creer que va a seguir, porque el Jesús real es chistoso. El Jesús que nosotros conocemos de Hollywood es un tipo que es como un robot, tipo una máquina, no se ríe, mira así. Sin embargo, Jesús de la Biblia era un tipo chistoso, alegre. Los niños querían estar con él. A los niños les gusta la gente alegre, que los salta, que los brinca, que los pellizca. Y los niños iban corriendo hacia Jesús. O sea, que era un tipo alegre. Entonces él hace creer que se va. Ellos lo convencen. Cuando ellos lo convencen, vemos a Jesús que toma el pan, hace la verajá, o sea, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y ellos les son abiertos los ojos. Cuando yo era predicador, yo decía, no. Y cuando Jesús tomó el pan y lo partió y lo repartió, se le abrieron los ojos, porque Él es el pan de vida. Él es el pan que te abre los ojos, que te da con... Eso es bonito, pero no tiene que ver nada con eso. La cultura judía dice, hasta el día de hoy lo aplican la mayoría, que nadie puede bendecir el pan, el sustento, los alimentos en una casa ajena, que solo el padre de la casa, el anfitrión, puede hacerlo. Y que cuando viniera el Mesías, el Salvador, el Cristo, el ungido, podía bendecir los alimentos en cualquier parte, porque a él le pertenece todo, según el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habita. Entonces, acá a ellos se le abren los ojos cuando ellos ven que Jesús, aun cuando para ellos era un forastero, tomó el pan. Oye, una gente que no lo conocen, no saben quién es, en una casa que él nunca ha ido, no lo conocen, de que tomando un pan, bendiciéndolo, partiéndolo y repartiéndolo, eso es ilógico. Entonces es que ellos se dan cuenta que el Mesías, cuando él se atribuyó ese derecho de bendecir el pan, partirlo y repartirlo. Entonces Jesús le habló a ellos en base a su cultura y por eso tuvo que hacer ese acto, porque a través de las escrituras no entendieron, no comprendieron, ni aunque le reveló todo desde Moisés hasta los profetas durante el camino, hasta que no le hizo algo que ellos tenían culturalmente. ¿Ven lo importante de la cultura? No entendieron. No entendieron. O sea, cuando él hizo eso fue que se le abrieron los ojos, diciendo, wow, no nos saldía nuestro corazón en el camino. Mientras no la escritura nos saldía, pero no nos dimos cuenta. Hasta que él tomó el pan en una casa ajena. Él bendijo el pan en una casa ajena y lo partió y lo repartió. En una casa que él iba de pasada. Entonces, ven lo importante de la cultura. Entonces, todos los pasajes, encuentros de Jesús con personas tienen una parte cultural que a la hora de uno predicar, enseñar, es bonito si uno puede descifrarlo. Entonces uno pone un fundamento real, ya a partir de ahí, ya uno da lo que te llega a la mente, la idea, lo que el Espíritu te da, pero ya tú pusiste el fundamento real de lo que pasó, por qué él tomó el pan, por qué lo bendijo, por qué lo partió, por qué lo repartió. Y hasta que no pasó eso, no se le abrieron los ojos. Y así es el Nuevo Testamento completo. Y realmente yo mayormente doy clase de los evangelios completos, de todos los pasajes, todos los encuentros de Jesús con personas, que Saqueo, que la mujer samaritana, que Nicodemo, que Natanael, y así. Así es toda la Biblia. Mire qué bonito. Y yo se lo resumí, porque yo podía durar los 4 días
de clase, solo, perdón, en ese pasaje de Lucas, punto por punto, pero es para que tengamos una idea. Esto es un abreboca, una motivación. Entonces, adelante, Amada. Lisani, adelante, porque nos quedan 8 minutos. Muy bien, excelente. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Veo que es Santo. Por favor, les recuerdo que como ya tenemos poco tiempo, las preguntas deben ser acorde a lo que hemos hablado en el día de hoy. No pueden añadir otro tema porque entonces nos iríamos lejos. Ya le hice la solicitud para que abra el micrófono. Adelante, Santo. Adelante, puede abrir el micrófono. Sí, buenas noches, Dios bendiga a todos. Amén, igual, amado. Dios te bendiga. Ok, Luciane, más bien no es una pregunta, sino es dada la tanta solicitud en cuanto a los temas hacia el profesor, me gustaría que se tome en cuenta para que nuestro director y usted que está ahí, no sé si esté ahí, pero ya para la última clase traiga un arreglo hacia los diferentes temas que están pidiendo, que el maestro nos nustra. Me gustaría proponer esa parte esta noche, para que no se deje en el aire las inquietudes de algunos diferentes temas, por favor. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que alguien quiera, alguna curiosidad acerca de lo que hemos visto? Vamos a ver si en los comentarios, si alguien no puede levantar la mano, también puede escribir por los comentarios y nosotros estaremos leyéndolo. Vamos a ver. Domingo levantó la mano, Amada. Sí, muy bien, adelante, Domingo. Ya le hice la solicitud. Ok, ministro, Sí. bueno, perdóneme, pero es que a mí me gusta saber para poder enseñar, No, porque no, eso es lo que eso está bien, amado. ¿me No estamos en entiende? desacuerdo con eso. Soy maestro y me gusta enseñar y las herejías que por tiempo, por 28 años que tengo en este camino, he aprendido, ofrézcome, Dios mío, después del COVID, es que el Señor ha permitido que muchas de esas herejías y errores garrafales me lo haya ido sacando a través de grupos de WhatsApp, de Teología Internacional, al cual pertenezco. Entonces, el COVID ha sido de gran bendición para mí. Para otros ha sido una desgracia, pero para mí ha sido de gran bendición que haya venido. Entonces, ese ejemplo, esa enseñanza que usted acaba de dar de los dos siervos que iban rumbo a Emaú, donde Jesús le abrió los ojos cuando partió el pan. Entonces, tiene eso culturalmente hablando, porque la pregunta que hice antes fue porque se está hablando de cultura hebrea y le pido disculpas porque, bueno, pero la hice fue porque se está hablando de cultura hebrea, por eso fue que le hice la pregunta, pero ok, déjelo fuera. Entonces, ¿tiene eso relación, esa enseñanza de los dos siervos que iban rumbo a Emaú, con el partimiento del pan o de los panes en la cena del Señor con sus discípulos? Bueno, realmente uno como maestro y teólogo, en el caso que sea teólogo, uno puede en algún caso relacionarlo porque ahí está el pan también, lo asocia, pero acá lo que Jesús quería mostrarle realmente es que él era el Mesías. Entonces, como ellos no creyeron a todo lo que él hizo, todo lo que él demostró, porque cuando él muere, ellos pierden la esperanza, él buscó algo que le habían enseñado sus padres, sus abuelos, tradicionalmente. Le decían, mira, porque todavía hasta el día de hoy los judíos aplican eso. Por ejemplo, yo he ido a casa de judíos
Yo tengo amigos judíos. Yo estudié en la Universidad de Jerusalén. Entonces, ellos no van a permitir que Juan Frías bendiga los alimentos allá. Ahí el único que lo bendice es el padre de la casa o el rabino. Ahora ellos dicen que la única persona que puede bendecir los alimentos en cualquier lugar, porque todo le pertenece y es de él, es el Mesías, o sea, el Salvador. Entonces Jesús, como ya vio que él estuvo con ellos, los envió, porque Cleofás era uno de los 70, el tipo aprendió mucho, escuchó mucho y no sabe todavía que es el Mesías. Después viene y le revela, escucha eso, le revela la palabra, dice la misma Biblia, desde Moisés hasta los profetas. Le está diciendo desde Génesis hasta Malaquía, que era la literatura, y el hombre todavía no sabe que es el Mesías. Entonces eso yo no te apures, está bien. Hay algo que yo sé que él se va a acordar, porque es la forma cultural, que le enseñaron que el Mesías, basado en el Salmo 24:1, que la tierra de Jehová y su plenitud, el mundo y lo que en ella la habitan. Entonces él se tomó ese atributo, agarra el pan, hace la verajá, que era, hasta el día de hoy los judíos hacen Baruch atah Adonai, Hamoxí, Eloheinu melech haolam, Hamoxí, Lechem Mijares. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, quien hace brotar el pan desde la tierra. Entonces él lo parte y lo reparte. Claro que hay una simbología que el pan es la palabra y realmente la palabra te abre los ojos espirituales. Eso no es una mentira, pero la enseñanza profunda que impactó a ellos y que le abrió los ojos y entendieron que era el Mesías, fue él atribuirse esos derechos. Porque usted me va a decir usted que si yo no, usted no me conoce, yo nunca he ido a su casa, por accidente nos vemos en la calle, yo me voy con usted y justamente vamos por el mismo camino, caminando un día entero, que antes se caminaba mucho a pie. Y cuando usted llega a su casa, yo sigo, usted no, ven, quédate. Oye, usted no me conoce, no sé quién yo soy. Y después yo en su casa, cuando usted me sienta a la mesa, de que yo voy a tomar el pan y lo voy a bendecir, partir y repartir en una casa que no me conoce. De que yo entre a la cocina para ponerlo en una forma actual. Eso es ilógico. Eso nadie lo haría ni puede hacerlo. Sería una falta de respeto, un atrevimiento. Pero en ese caso no lo fue, porque fue la manera tradicional, cultural, que él quiso revelársele. Entonces, cada pasaje, Bueno, yo estoy de acuerdo con esa cultura, maestro. Estoy de acuerdo con esa cultura. dígame, Yo estoy de acuerdo con esa cultura de los hebreos, porque se ok, entiende que si yo lo invito a mi casa y le doy de mi manjar, le doy de mi comida, le brindo mi comida, ¿quién tiene que bendecirla? Soy yo, pues fui yo que la trabajé para dársela a usted. ¿Entiende? Ahora, que amén, amén. El Señor lo utilizó para darle una enseñanza a ellos de que Él era el Mesías. Pero Sí, culturalmente hablando, humanamente hablando, quien debe bendecir los alimentos es quien invita, no el invitado, porque el claro, invitado no puso nada ahí, el invitado no tuvo que ver nada con ese manjar que va a comer, ¿me entiende? Es decir que así es. estoy de acuerdo con esa cultura en ese sentido. Ok, gracias, maestro, gracias. Sí, para servirle. Ahí tenemos al pastor Stanley Morillo, mi amigo, mi hermano. Excelente, muy buena la aporte. Gracias, Domingo, por bendecirnos con esa pregunta y gracias al maestro por estar ahí siempre presto pues a edificarnos. Adelante, Starling, ya le hice la solicitud para reactivar el audio. Maestro, me dice cuándo me detengo. Amén. Amén, amados. Bendiciones para Un todos. Es segundo. un placer. Amén. Disculpe, pastor Stanley. Bueno, ya con esta del pastor Stanley Morillo cerramos ahí. De acuerdo. Bueno, sí, no es una pregunta, sino algo por cortesía. Nosotros, a diferencia de los judíos, regularmente tenemos por costumbre, quizás no todo en este grupo, pero si yo invito a Juan Frías a mi casa, como lo he tenido en otras ocasiones, y hacemos un almuerzo, una cena, regularmente siempre le damos la oportunidad al ministro, a la visita especial, para que ore por los alimentos en muchas ocasiones, a diferencia de los judíos. Casi siempre lo hacemos. Se va a permitir que el siervo, al igual que cuando se concluye ya la estadía del siervo en la casa de uno, siempre casi se le permite orar eh, por último al retirarse, aunque uno ore para que Dios los cuide en el camino. Gracias. Sí, realmente hacemos eso en la forma cristiana, pero es una cultura de nosotros, pero en la forma bíblica es como lo hacen los judíos, porque
En la mayoría de los casos, el padre de familia tiene la autoridad sobre esa casa. Inclusive es como si una persona tiene un pacto satánico en una casa y yo voy y él me invita y yo quiero echar fuera demonios. Si él no me da la autoridad, por más opción que tenga, no puedo. Por eso hay personas a veces que se cansan, se desgastan queriendo reprender porque el demonio tiene una legalidad ahí. Hay personas que van a brujos, van a Haití y siembran cosas en su casa, meten cabezas de animales, una pata de un chivo, unos cachos, una cabeza para tener de que un bacán, un demonio. Y luego yo voy y que yo quiero reprenderlo, pero el dueño de la casa no quiere que se vaya porque él pagó por eso y quiere eso. Yo lo que me voy a desgastar y no voy a poder porque la autoridad en ese caso la tiene el hombre de la casa y el dueño de la casa. Pero es así, es tal, y nosotros lo hacemos tradicionalmente, pero la regla es que dice la misma Biblia que el mayor bendice al menor. ¿Comprende? Entonces, en este caso se entiende que el mayor en ese lugar es el padre de familia, el padre de la casa por ser el dueño. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Damos gracias al Cristo que nos ha permitido pues poder estar conectados una noche más. Terminamos con un foro de 80 estudiantes. Tenemos muy buena participación. Hasta ahora les recuerdo por favor que si tienen alguna otra pregunta me la pueden enviar por el chat del Instituto Bíblico, entonces ya luego yo se la hago llegar al maestro y así entonces sus dudas pueden ser respondidas para que no se queden esas preguntas en el aire. Recuerden que queremos ser edificados. Entonces, gracias maestro, vamos a estar orando para así despedirnos y seguimos expectantes a lo que Dios nos va a traer en nuestro último encuentro, que ya será el próximo martes, Dios mediante. Entonces, vamos a orar y luego de la oración vamos a prender nuestras cámaras para hacer pues la evidencia de que estuvimos en el día de hoy conectados para la base de datos del instituto. Entonces, oramos. Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, Señor. aleluya. Gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, aleluya, de poder tener la Santa Escritura, Dios mío, en nuestra casa. Gracias por la libertad de culto para adorarte. Gracias, Dios mío, porque no hay ningún impedimento para reunirnos, Dios eterno, en tu nombre. Gracias, Dios mío, por las plataformas digitales, Dios eterno, que han quitado la frontera para que personas, Dios mío, no podamos conectar para seguir, Dios mío, aleluya, compartiendo las buenas nuevas, Señor, seguir edificándonos para edificar, Dios. Gracias por el maestro. Padre, si tiene alguna situación personal, que usted venga, Dios eterno, dándole la fortaleza y la sabiduría para conectarse, Dios mío, a tu voluntad, para poder resistir al día malo. Cada uno, Dios mío, de las personas que se han conectado, Dios, que tú le suplas, que le guarde, Dios eterno, y que si el día del rapto, Dios mío, es ahora, que todos podamos irnos contigo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Permítenos, Dios eterno, poder dormir en una noche reveladora en tu presencia y guárdanos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios le bendiga mucho y por favor enciendan las cámaras un momentito para hacer la foto.